Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy ya finalmente les traigo mi wrap up de los últimos, creo que son, sí, 3 meses, porque conté enero, febrero y marzo. Ya el corte se hizo ahí, entonces las lecturas de abril estarán en el siguiente wrap up. Por Instagram y TikTok ya se las había enseñado, pero compré una libretota para hacer una especie de diario de lectura. No tan aesthetic ni tan artístico como he visto que hacen otras personas, que hacen un book journal muy bonito, con un montón de detalles y cosas muy bonitas. Pues no, yo la verdad solo estoy como escribiendo libro por libro que leo, como mis opiniones, lo que me gustó, lo que no, cuántas estrellas le di. Digo, o sea, le pongo si acaso un poco en el título bonito, pero no, miren, esta es la libretita. No sé qué tanto refleja porque como que tiene brillito, pero bueno, ahí se ve, ¿no? Es como de libritos. Esta me gustó desde hace tiempo que la vi. El problema, claro, era tratar de convertir todo lo que me ponía ahí a escribir en este video, ¿verdad? Y que no fuera tan largo de la vida. Pero bueno, ya aquí está. Y el primer libro del que les voy a hablar es Mandíbula, de Mónica Ojeda, que esa fue una lectura, mi última lectura del año pasado, del 2022. O sea, la acabé los últimos días, ya casi empezando el 2023. Entonces como que ya no salió en ningún video. Creo que solo la mencioné como sorpresas del 2022, me parece. Creo que lo puse como sorpresa, pero ya no les hablé como a profundidad del libro. Y pues como me gustó y no quiero que pase desapercibido, como por ejemplo me pasó con el de Elena Sabe, de Claudia Piñeiro, que por alguna razón no sé por qué no hablé aquí de ese libro. Creo que seguramente del mes que lo leí no hice wrap up o algo sucedió, porque ese libro creo que le puse como 4 estrellas, me gustó mucho y hablé de él en TikTok, pero aquí nunca mencioné que lo leí, entonces no sé, cosas extrañas de la vida. Y no quería que me pasara lo mismo con Mandíbula. Entonces, pues a Mónica Ojeda yo la había leído con Nefando, pero solo leí esa vez como la mitad de Nefando porque me lo dejan para la escuela, pero no lo alcancé a terminar. Y entonces como que de ahí un poco conocía su estilo. Pero tengo que decir que de lo que ahora he leído de Mónica Ojeda, que son algunos cuentos, Nefando y Mandíbula, siento que como que su estilo cambia un poquito, o sea, sí se ve, sí se nota la diferencia. Hasta de repente parece que es como, o sea, sí tiene como sus temas y su forma de escribir, pero es como una Mónica Ojeda de cuento y la otra de novela, y cambia, o sea, como que sí cambia, se siente diferente su estilo. Pero claro que tiene intereses en común. Entonces, a ver, ¿de qué trata Mandíbula? Mandíbula tiene, por así decirlo, como 3 personajes principales. Tiene más, pero para mí esos 3 son los importantes. El primer personaje es Clara, que es una maestra de lengua y literatura española de un colegio de monjas. Bueno, no sé si de monjas, pero como religioso. Y luego están Fernanda y Annelies, que son 2 chicas que estudian en este instituto, 2 jóvenes de 15 años me parece. Y digamos que ellas son como las jefas de su grupo de amigas. Entonces pues están esta maestra y estas alumnas en este colegio religioso, que además es un colegio solo para chicas. Y bueno, estos son los personajes y lo que viene no es spoiler porque así abre la obra, con el secuestro de una de estas 2 chicas, que es Fernanda, y ya luego se va contando toda la historia para ver cómo es que ella llegó ahí. Además de que ya conocía a Mónica Ojeda por Nefando y porque también antes de que empezara a leer Mandíbula, aunque este ya tiene tiempo que salió, pues también estaba ya en auge el libro de Las Voladoras, que es un libro de cuentos. Y este Mandíbula, esta novela, me llamaba la atención porque me parece que mencionaban mucho que incluían creepypastas, que como que había muchas referencias a creepypastas, que para quien no sepa, las creepypastas son como estas historias de terror que hay en el internet, que la gente cuenta, que a veces crea, pero a veces son como basadas en algunos mitos, leyendas urbanas de algunas criaturas horroríficas. Entonces yo quería ver cómo estaban incluidas estas creepypastas en la historia principal de la novela. Además también había visto que el libro incluía como muchas referencias a la cultura pop, que de por sí ya como que incluir estas creepypastas pues ya es una referencia a eso, pero incluso creo que de lo que leí me acuerdo que hasta hay menciones de canciones de Taylor Swift. Y esta novela no sé ni cómo, cómo hablarles de ella, además de lo que ya les dije de la maestra y las alumnas. Es que trata demasiados temas, muchos temas.
pero creo que uno de los principales es el de las madres e hijas. Específicamente relaciones complicadas, muy complicadas entre madre e hija. Clara, Fernanda y Annelies evidentemente tienen mommy issues, tienen problemas con sus mamás. Ya sea porque tienen como relaciones obsesivas con ellas o muy violentas. Como que un tema muy recurrente en el libro es como la destrucción de unas a otras. Sí, de cómo se hacen daño mutuamente madre e hija. Como que la novela está como permeada sobre esta idea de la madre que destruye a su creación, que es su hija, y la creación que destruye a su creadora, algo así. Y de hecho por eso también está esta idea de la mandíbula, que hace referencia a la mandíbula de un cocodrilo, si no mal recuerdo, que es como un símbolo de esta mamá cocodrilo que aprieta a sus crías. Algo así, este cocodrilo, esta mandíbula es como un símbolo de la destrucción entre madres e hijas. Entonces, pues sí, en la novela tenemos estos episodios de la vida de Clara, Annelies y Fernanda, en donde se muestran estas relaciones complicadas con sus mamás. Otro tema muy grande es el de la monstruosidad en la adolescencia y en la pubertad. Específicamente, Mónica Ojeda como que se enfoca mucho en los cambios en el cuerpo de estas chicas. Cambios en el cuerpo, pero también cambios en su mentalidad, también el desarrollo de su sexualidad. Como que hay mucho esta idea de repente de que las chicas se equiparan con monstruos en ese estado de la adolescencia. Y es que además este grupo de amigas de las que Fernanda y Annelies son como las jefas, no es un grupo de amigas cualquiera. Son un grupo de amigas y en general son unas chicas muy transgresoras. Transgresoras de la idea de cómo deberían ser ellas y específicamente en una escuela católica lo que se les dice que cómo deberían de ser ellas, que supone que deberían de ser todas lindas y delicadas y dedicar su vida a Dios, y lo cual ellas definitivamente no hacen ni quieren cumplir ni nada de eso. Todo lo contrario, porque además no es solo que sean transgresoras, sino que les gusta ser desagradables, disfrutan de todo lo grotesco. Esto es, digamos, lo que une a este grupo de amigas que después terminan haciendo como una especie de club en una casa, en un edificio abandonado que encuentran en medio de un como manglar, un clima selvático. Que justo aquí viene esta parte de que clasifican a este libro como gótico andino, porque por ejemplo en el gótico pues antes eran como estas grandes construcciones, estos castillos imponentes donde pues pasaba todo como lo terrorífico, pero en este caso pues o sea, ya no tenemos un castillo, pero tenemos una casa, un edificio abandonado. Y pues lo andino sería ya por estos climas en donde se da esta ubicación. Algo así entendido sobre esta clasificación de gótico andino. Lo que hace este grupo de amigas en este edificio donde crea su club es como empezar a ponerse muchos retos, pero no son retos cualquiera. Son retos muy fuertes en donde como que lo que más les interesa es experimentar terror y horror. Específicamente estas ideas y estos retos vienen de la mente de Annelies, que pues tiene como una obsesión ya por las creepypastas y por las cosas terroríficas y el dolor y el sufrimiento. Entonces los retos son bastante difíciles y son violentos. Ellas se hacen daño a sí mismas o entre ellas mismas. Y pues vemos estos episodios de este grupo de amigas en su club, que después este club del terror se vuelve una especie casi como de secta. Incluso llegan a tener a un dios que ellas nombran el dios blanco. Bueno, específicamente Annelies lo nombra así, que no es cualquier cosa porque crean rituales y rezos y hasta historias en torno a este dios. Estas chicas se tomaban todo muy en serio. Y como les digo, la novela trata muchos temas, pero específicamente me parece que como que en estos retos y en el grupo de amigas y específicamente en el personaje de Annelies, pues se ve como mucho este tema de la exploración del terror y el horror. Y no solamente como en la vida, como lo vemos en estos personajes, sino que también Mónica Ojeda se toma el tiempo de hablar de estos dos, terror y horror, pero en la literatura. Incluso introduce un ensayo, literalmente un ensayo que escribe Annelies sobre este tema, que me parece que es algo que a Mónica Ojeda le gusta hacer de repente
repente como ponerse ensayística en sus historias. No solo es algo que hace aquí en Mandíbula, sino también lo hace en algunas partes de Nefando, como ponerse a argumentar sobre ciertos temas. Entonces pues sí, yo sé que suena medio raro, pero básicamente la novela es sobre eso, sobre esta maestra, estas dos alumnas, el secuestro de Fernanda y como toda esta historia de las chicas, su club de terror, qué tiene que ver con la maestra y cómo termina Fernanda secuestrada. Lo que me gustó mucho de este libro es la descripción que se hace de emociones muy fuertes, como de angustia. Hay descripciones sobre como ataques de ansiedad o pánico que me parecen muy buenas. Sí, sobre todo como para el miedo y la ansiedad, siento que tiene descripciones muy buenas. Esas partes me gustaron mucho. También algo que me gustó mucho es la construcción de personajes, porque no me parece que sea como superficial, sino que en casi todo se va hasta como la infancia de estas chicas para ver como por qué son así ahora. Como que hay una reconstrucción completa de sus vidas. También disfruté mucho la introducción de las creepypastas. Hay varias como sobre asesinos seriales porque son como las que más le gustaban a Annelies. Y como que utiliza estas creepypastas para ejemplificar ciertas cosas en la historia, porque varias son sobre maternidad o sobre adolescentes monstruo. Y otra cosa definitivamente muy buena del libro es la prosa poética de Ojeda, que de repente se suelta ahí unas construcciones, unas frases muy bellas que de hecho lo estaba escuchando en audiolibro, lo escuché todo en audiolibro, no lo tengo en físico. Y de repente me tenía como que detener para volver a escuchar todo otra vez, porque si no sentía que no apreciaba correctamente esas partes. Ahora, lo que no me gustó tanto fue como la repetición de ciertos eventos. Había ciertas situaciones que ya había mencionado antes, pero como que siguieron siendo muy constantes. Por ejemplo, algunos retos de las chicas, pues se seguía diciendo como de, y este reto. Y también, pues algunos episodios como de ataques de ansiedad de Clara, la profesora, también se repetían y siento que en vez de que funcionaran como para aumentar la tensión del libro, a mí se me hicieron un poco repetitivos. Como que quizás se pudieron haber quitado y la tensión hubiera quedado ahí. Sí, esas partes de repente como que ya eran demasiado y sentía que era un poquito de relleno. Y otra cosa que no me convenció tanto, y de hecho creo que en Goodreads la última reseña de Vikinga Lectora de Mariana sobre este libro puso un comentario parecido. Y es que en el audiolibro, de hecho está muy bien leído y no me quejo de eso, pero parecía de repente que no era muy creíble la forma en la que estas chicas se expresaban, la forma en la que hablaban. Sí, como que de repente tú dices, ay, ¿a poco sí hay gente que habla así o habla de esas cosas, no? Pero justo Vikinga Lectora mencionaba eso en su primera reseña, lo de que no le parecía muy creíble las voces para estas adolescentes, pero después en una segunda lectura que hizo, en su relectura, dice que ya no tuvo esa sensación, que solo le pasó al principio. Entonces, quién sabe, en cierta manera también me gusta porque luego como que se subestima a las personas jóvenes sobre cómo pueden hablar o de qué temas o no pueden hablar. Entonces, pues sí, quizá de repente se siente un poco raro. Eso fue lo que no me convenció tanto. Pero, o sea, igual estas chicas no son cualquiera, no, son chicas fuera de lo común. El siguiente libro, sí lo tengo en físico, me lo regaló una amiga y es Una Caperucita Roja de Marjolaine Leray. Es aquí chiquitito, es un libro álbum que, como el título lo dice, pues tiene que ver con Caperucita Roja. Es una reelaboración de este cuento clásico de la Caperucita que todos conocemos. Como les digo, es un libro álbum, está cortito, tiene poquito texto y pues predominan las ilustraciones. Pero aunque este libro tenga pocas palabras, definitivamente tiene un mensaje contundente. Y es que pues al principio parece la historia de Caperucita que todos conocemos, pero al final tiene como un giro muy divertido, un poco inesperado quizá. A ver si lo pueden encontrar para que sepan qué hizo esta Caperucita. El siguiente libro también lo tengo en físico, aunque en realidad escuché el audiolibro en Storytel, y es La Cámara Sangrienta de Angela Carter, que creo que si no mal recuerdo me lo regalaron los de la tandita en mi cumpleaños junto con el de mi mona, y me gusta mucho el regalo porque
triste historia, pero yo lo quería también, además de porque ya tenía tiempo queriendo leerlo, porque iba a estar en el club de lectura de 313, iba a ser una de las lecturas y tristemente sí lo acabé de leer para, para el momento en el que iba a ser la reunión, pero en el día de la reunión salí y no llegué a tiempo a la discusión, entonces pues ya ni modo. De este me habían llamado la atención las ilustraciones que había visto por ahí. O sea, ya de por sí la portada es una ilustración muy bonita. Y también porque había escuchado que eran como reelaboraciones feministas de cuentos de hadas. Que ya buscando según internet decía que eran principalmente reelaboraciones de cuentos de Charles Perrault, algo así, no sé cómo se pronuncia. Aunque también de otras criaturas como del folclore europeo. Y pues, si no mal recuerdo, hay más de un cuento en esta antología basada en La Bella y la Bestia. Y también creo que más de uno en Caperucita Rosa. Caperucita Roja. Pero también hay otros como del Gato con Botas, de una vampiresa o de Mujeres Lobo. Aunque tengo que decir que lo que no me esperaba, porque honestamente yo solo tenía como esta idea general del libro, no sabía más, era el componente erótico que tiene. No tenía idea. Y como les digo, lo escuché en audiolibro en Storytel y sí me estaba gustando, aunque siento que de repente también me pasaba un poco que como con este estilo de escritura que de repente se pone muy poético y tiene muchos como símiles y metáforas, no que sea complejo ni nada por el estilo, sino que simplemente cuando lo estás escuchando y así, de repente se te puede ir esas cosas, esas imágenes tan bonitas. Sentí que eso me estaba pasando con este libro, pero de este sí tenía la versión en físico, entonces pues ya me iba a mi librito y ahí las veía. Para mí uno de los cuentos más bonitos en cuanto a escritura de este libro es El Rey de los Trasgos. Tenía imágenes poéticas muy bonitas sobre el bosque, sobre la naturaleza, pero además también estaba bueno como temáticamente, por así decirlo. Yo me acuerdo que yo lo interpreté algo así como una especie de alegoría del amor romántico, del daño que nos puede hacer, sí, de cómo esta idea del amor que nos venden puede llegar a ser una trampa muy peligrosa de la cual no hay salida. Otro de mis favoritos fue el que da nombre al libro, que es La Cámara Sangrienta. Está algo largo, incluso por ahí busqué y unos dicen que es casi como una novela corta. No creo que tan largo, pero bueno, o sea, sí es un cuentito algo largo. Lo que me gustó mucho es cómo se van hilando los hechos, cómo en la historia los personajes van cambiando de ambientes, la tensión que se va creando y lo que sucede al final, que de repente cuando ves que está pasando no te lo esperas y te sorprende y te gusta ese final. También otro que me pareció muy interesante fue el de El Hombre Lobo, me parece que se llama, que es una reelaboración de Caperucita Roja, pero a la vez mezclado como con brujas. Ese cuento tiene como un giro en el medio y también al final que son muy buenos. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, además del texto, al menos esa edición de Sexto Piso Ilustrado tiene unas ilustraciones preciosas. El siguiente libro que leí fue Cara de Pan de Sara Mesa, que este libro lo leí para el diplomado de escritoras en el que estaba. Y honestamente no sé si lo hubiera leído por mí misma, como si me hubiera llamado la atención a mí. Quizá no habría llegado a él, honestamente. Ubicaba a la autora, a Sara Mesa, no porque la haya leído antes, sino porque justamente en Storytel me salía recomendado mucho uno de ella que creo que se llama Un Amor. Entonces nunca, la verdad, me salía pero no lo había escuchado ni nada. Y ya después nos dejaron leer este de Sara Mesa, que si no me equivoco es una escritora española. Ahora, debo decir que no sé si lo recomendaría, pero tiene partes interesantes. Y es que digo que no sé si recomendarlo porque más que gustarme como el libro o la historia en sí, como que me gustó la perspectiva desde la que lo analizamos en el diplomado, entonces quizá como que mi lectura se vio un poco permeada por esa perspectiva. Entonces quizá me emocionó como ese análisis, pero no tanto como la historia. No sé si me explico. Bueno, primero vamos a hablar de qué trata Cara de Pan. El libro sigue la historia de dos personajes que es Cassie, así se llama, Cassie, porque es una niña de casi 14 años
Y el otro personaje es el viejo, que así le pone Cassie al señor, que es un señor de 55 años, si no mal recuerdo. Un día Cassie y el viejo se conocen en un parque y pues de ahí empiezan a tener como encuentros recurrentes en este parque y se forma como un vínculo entre ellos, no sé si decir de amistad, pero al menos sí como un vínculo de compañía. Y es que estos encuentros entre Cassie y el viejo se dan porque ella deja de ir a la escuela y se va a esconder todos los días al parque. Entonces, yo siento que ya desde aquí este puede ser un aspecto que incomode a algunos lectores, esto como de juntar a un adolescente y a un viejo y que tengan algún tipo de vínculo. Pero lo que me gusta del libro es que no intenta disfrazar esta relación como algo bueno, como ciertos libros que sí romantizan ese tipo de relaciones, como lo es por ejemplo el de Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra, que a mí por eso no me gustó. Porque como que, no sé, me pareció extraña la relación entre el supuesto Kafka y esta niña. No sé, se me hizo un poco creepy, no me gustó. Pero en este libro como que desde el principio está ese cuestionamiento de por qué un hombre de esa edad querría entablar algún tipo de relación amistosa o lo que fuera con una adolescente, ¿no? Con una puberta. Ahora, el módulo del diplomado era sobre el monstruo en la literatura latinoamericana, entonces digamos esa era la perspectiva desde la que se analizó el libro. Entonces el chiste era como estudiar en el libro este aspecto de la monstruosidad, de quiénes decidían que era monstruoso, que no, quiénes eran los monstruos, según qué norma. Entonces, pues además de este tema del monstruo, otro tema interesante era como el cuestionamiento de la noción de normalidad, que de hecho en este aspecto el libro me recordó un poco en algunas partes a Convenience Store Woman o La dependienta de Sayaka Murata, que fue una de mis mejores lecturas del 2022. Y es que esto se ve en estos personajes, en Cassie y el viejo, porque pues ambos son marginados por ciertos motivos. Específicamente pues en este libro En cara de pan, digamos que estos cuestionamientos de la normalidad van en torno hacia ciertas instituciones, sí, como problematizar ciertas instituciones que como que están dedicadas a la creación de como individuos normativos que tienen que actuar así de una manera y pues que en este caso Cassie y el viejo no lo son. Aquí se habla mucho como de instituciones educativas, pero también médicas, psiquiátricas, hasta incluso como jurídicas y también de la institución de la familia. Y como les digo, estos temas aparecen porque Cassie y el viejo son individuos que no encajan. Son rechazados y de cierta manera monstruificados por las personas de su entorno. Aunque aquí también un aspecto interesante es que no se les plantea como víctimas del todo, sino que todo está como muy moralmente gris, por así decirlo. Como que no todos son ni muy buenos ni muy malos, sino que simplemente se muestra que hay ciertos comportamientos, sí, como ciertos comportamientos que pueden ser consecuencia de un sistema que no funciona igual para todos y que lastima específicamente a cierto tipo de individuos como pueden serlo Cassie y el viejo. Cassie, por ejemplo, es una niña que sufre bullying en su instituto, que pues es una de las razones por las que se sale de ahí. Ella ahí es nombrada por un insulto gordofóbico, tiene un apodo gordofóbico. Y además de no sentirse como físicamente igual que sus compañeras, tampoco se identifica con ellas, o al menos no como con la idea que se tiene de cómo se deberían comportar las adolescentes de su edad, lo que tendrían que pensar, lo que tendrían que empezar a hacer. Casi no se identifica con eso y por eso le cuesta mucho trabajo integrarse. Además, otro problema que tiene Cassie es como con el sistema educativo. Todo esto de las dinámicas de trabajo en equipo y demás no se le da. Hay muchas dinámicas del sistema educativo que le dan mucha ansiedad, pero pues sus profesores no lo entienden. Y por otro lado, de parte del viejo, pues está como la representación de la neurodivergencia, que en ningún momento se especifica como alguna patología o trastorno, no se dice. Se mencionan ciertas características de una persona neurodivergente y además se dice que el viejo estuvo internado en una institución psiquiátrica. Leí un comentario en Goodreads de alguien a quien no le gustó para nada la representación del viejo, pero creo que esta persona como que estaba asumiendo que el personaje del viejo estaba
dentro del espectro autista y no es algo que se especifique dentro del libro. A esta persona le parecía como que su representación estaba muy estereotipada. Yo este libro lo escuché en audiolibro, también en Storytel, y no recuerdo que hubiera algo como raro, digamos así, que el viejo se escuchaba como cualquier otro personaje. Y es que esto lo menciono porque a veces como que en productos audiovisuales donde se representa a personas neurodivergentes, lo que hacen es como ponerles la voz un poco lenta, sí, como voces lentas, adormiladas o infantiles, y si no mal recuerdo, este no es el caso. Aunque no se salva de todo el libro porque pues sí no está quizá también desarrollada esa parte, que incluso se puede hacer una lectura en la que de repente si te dejas llevar puede ser un poco como parte de la criminalización de las personas neurodivergentes. Sí, como ese estereotipo de que en ciertas historias, bueno, en muchas historias como que terminan siendo los malos. Aunque no sé si me voy a explicar, pero creo que digamos que en esta historia es como a propósito, como para mostrar justamente cómo quieren hacerlos ver como los malos. Sí, siento que es más bien como para hablar justamente de cómo no hay un espacio para estas personas, ni tampoco hay educación sobre salud mental. Entonces sí, siento que es como este contraste entre esta única manera que imponen de ver el mundo, que no funciona para todas las personas y que termina siendo a veces perjudicial para cierta población marginada. Sí, pues digamos que termina siendo injusta. Por ejemplo, el viejo, una de las cosas que se nos dice es que no entiende absolutamente nada de normas sociales, por lo que, por ejemplo, puede llegar a ser un poco invasivo. Pero no sé, esa es una de las partes que les digo que quizá no esté tan bien tratada. Creo que puedo entender al chico del comentario de Goodreads de por qué quizá lo puedo sentir un poco estereotipado de repente. En fin, como les digo, el libro me parece interesante desde esta perspectiva de lo monstruoso y también de los cuestionamientos a la normalidad. Aunque quizá entendería que a algunas personas la historia les parezca rara por algunos hechos o por algunos personajes. Creo que finalmente desde mi lectura como que fue una historia sobre dos personajes que no encajan en la sociedad, que además saben que son diferentes y no tienen la intención de encajar. Y pues por esto de alguna manera terminan unidos Cassie y el viejo. Y además pues está este cuestionamiento a las instituciones, pero también a las personas que deberían de haberlos ayudado y no lo hicieron. Entonces, pues sí, aunque la rareza entre esta relación entre Cassie y el viejo se mantiene hasta el final, pues digamos que hay como un trasfondo sobre por qué se crea ese vínculo. El siguiente libro que leí también fue un audiolibro y también lo escuché en Storytel, e igual fue una lectura para el diplomado, aunque como ya les había dicho antes, de este había leído la mitad anteriormente, que es Nefando de Mónica Ojeda, que antes de empezar a hablar de este libro tienen que saber que tiene todos los trigger warnings posibles que se les ocurran, probablemente estén en este libro, así que tengan mucho cuidado. Esta también fue para el módulo de El Monstruo, y específicamente aquí como que era un análisis de el internet como una entidad monstruosa. Y a ver, ¿de qué se supone que trata Nefando? Pues Nefando gira en torno a la creación de un videojuego de la Deep Web, que pues para quien no sepa, pues la Deep Web es como esta parte del internet oculta que pues no está indexada en motores de búsqueda, entonces pues no es como de tan fácil acceso. Entonces pues este videojuego sabía que estaba lleno de contenido sensible, de videos e imágenes muy violentas que pues contenían este tipo de cosas, y que pues solo ciertas personas habían jugado antes de que lo encontraran y lo bajaran y se hiciera como todo un escándalo en torno a este videojuego. Entonces la novela está hecha a partir de capítulos que son entrevistas a ciertos personajes para conocer quiénes fueron los autores intelectuales del videojuego, que en este caso son los hermanos Terán, son 3 hermanos. También para conocer al programador del videojuego, a quien nos ayudó, que se llama el Cuco. Y tenemos a otros 2 personajes que son roomies de el Cuco y los hermanos Terán. Todos vivían en un edificio, que sí son Iván y... ay, no me acuerdo de la otra. Pero bueno, son estos 2 personajes que ambos son mexicanos, si no mal recuerdo. Ahora,
Ahora, por así decirlo, digamos que esta es como la excusa de qué se supone que trata Nefando. Ahora, ¿de qué trata en realidad Nefando? Creo que el gran tema detrás de Nefando es la idea de la humanidad abyecta, de esa parte monstruosa inherente al ser humano, que en muchas ocasiones lleva a cometer atrocidades, y también como según la poética de la autora, la forma en que ve su forma de escribir y la literatura Mónica Ojeda, pues es de lo que se debería de hablar en la literatura, específicamente en la literatura de terror. Entonces, pues si digamos que el libro es engañoso en temática, de repente uno se siente como un poco engañado como el entrevistador. Lo platicaba con Regina de Releyendo, porque ella también estaba en este diplomado conmigo y pues nos tocó exponer juntas de este libro, que de repente uno se siente como el entrevistador porque también digamos que es una especie de, sí, es un personaje dentro de la novela, el entrevistador, y pues como que hace preguntas muy concretas sobre lo que quiere saber de Nefando, de cómo se creó el juego, de por qué lo hicieron, de quiénes eran los involucrados. Pero en realidad estas entrevistas como que los personajes ahí de repente le dan un poco el avión y, o sea, no le contestan lo que él quiere. Entonces a nosotros como lectores tampoco nos contestan como queremos o nos dan muchas largas. Pero en realidad digamos que los personajes sí nos están hablando de Nefando, pero no directamente. Definitivamente no directamente. Pero es que en todas sus preguntas como que se enfocan justamente en esto que les digo de la humanidad abyecta, que después de todo es el enfoque de lo que es Nefando, de lo que fue el videojuego. Que se menciona que como que Nefando no tenía una trama en sí, era más como algo contemplativo de ver cuál era el siguiente horror que iba a suceder. Y tiene mucho sentido porque cuando buscas el significado de la palabra Nefando, pues significa algo que es como abominable porque va en contra de toda moral y toda ética, ¿no? Entonces pues como que es mucho en torno a esa idea. Entonces, pues sí, los entrevistados empiezan ahí a soltar sus discursos sobre un montón de temas. Hay discursos sobre la literatura y literatura de terror también, específicamente porque les digo que estos dos personajes mexicanos son escritores, estaban en España, que es donde se desarrolla la historia porque tienen como becas de escritura creativa. Pero pues además de hablar de esto, hablan de un montón de temas sobre la moral, el dolor, el placer, la identidad, miedo, violencia, sexualidad, infancias transgresoras, también mucho como esta parte de la virtualidad, el internet, sí, como de la libertad que puede dar una herramienta como el internet. Y además estos episodios de entrevistas están mezclados, ya me acordé, la mexicana se llama Kiki Ortega, sí, si no me recuerdo. Justo están mezclados estos episodios de entrevistas con capítulos de una novela que está escribiendo Kiki Ortega. Pues ahí también se meten los capítulos, que esta no es cualquier novela, sino... y está protagonizada por 3 pubertos. Entonces, pues ya se imaginarán. Eventualmente también se llega a lo que es la vida de los hermanos Terán, que pues son los episodios más fuertes. Ellos son los autores intelectuales del videojuego y pues todo nace a raíz de un abuso que sufren por parte de su padre. Estos videos que salen en el videojuego pues son los videos reales de estos niños, que pues ahora son adultos. Entonces pues sí, el libro tiene plasmadas ideas interesantes, pero por medio de personajes que definitivamente no están hechos para agradar a nadie. Al contrario, a veces llegan a ser como muy prepotentes. Incluso a mí por ejemplo los capítulos de Iván no me gustaban mucho, me caía mal el personaje y como que no me gustaban sus capítulos. Entonces pues sí, digamos que me gustó, por así decirlo, pero es que hay partes en las que sí es muy difícil de leer, específicamente a mí, por ejemplo, algunas escenas de maltrato animal o de abuso. Están muy fuertes. Pero lo recomendaría si a ti te interesan todos estos temas de los que menciono, que hablan todos los personajes, todo en torno a los horrores de la humanidad, pero pues con mucha cautela por todos los trigger warnings. El siguiente libro fue una relectura y es El huésped de Guadalupe Nettel. También justamente todo fue para eso, pero bueno, fue para el diplomado, para el módulo del monstruo, sí, fue para el que hice como más lecturas de novelas o así.
Y justamente esta parte del monstruo, digamos que es la parte buena del libro. Este libro me acuerdo que hace como 2 o 3 años lo había incluido en un video sobre libros perturbadores y no me arrepiento porque la primera parte definitivamente tiene este aspecto perturbador, pero pues ya de la mitad para adelante lo perturbador parece que es lo mala que se pone la historia. Este libro parece que empieza como una cosa y termina siendo una historia totalmente diferente. El libro comienza contando la historia de una niña que siente que dentro de ella hay como una entidad siniestra. Hay algo que la habita que ella llama, si no mal recuerdo, la cosa. Esta entidad la hace hacer cosas que ella no quiere y muchas veces le provoca episodios como de amnesia en los que parece que la cosa toma control de su cuerpo y luego ella no recuerda ciertas cosas que hizo, generalmente cosas malas. Y esto le provoca muchos problemas en la escuela, pero principalmente también problemas con su familia. El problema de ella y la cosa en su núcleo familiar escala a niveles muy altos. Y entonces pues esta es la primera parte del libro, todo lleno de tensión y te va interesando por esta entidad y por cómo se siente ella. Pero luego empieza la segunda parte del libro en donde ya la vemos a ella como una adulta y pues tú quieres ver qué pasó con la cosa, ¿no? Cómo vive con ella ahora, pero pues parece como prácticamente como si ya no estuviera. O sea, sí hay menciones de la cosa, pero pues ya muy pocas y además como la historia va hacia otra cosa. Y es que después de que en la primera parte el eje central de la historia fuera esta parte de la cosa, de repente parece que empieza un libro diferente en el que ya no es tan importante y ahora el eje central es otro tema que es la ceguera. Y es porque de cierta manera, o sea, sí hay una conexión, pero de cierta manera se da a entender que la cosa o es la ceguera o tiene una relación. Entonces digamos que si la cosa es la ceguera y la mujer va a ser completamente dominada por ella, pues la mujer va a perder la vista. Entonces en esta segunda parte vemos toda la obsesión de esta mujer por la ceguera. Pero no solo con la ceguera, sino también como con las personas ciegas. Y con llenarse, por así decirlo, como de recuerdos visuales de todo lo que pueda ella ver, experimentar visualmente para el momento en el que ya no pueda ver más. Y creo que justamente aquí en esta obsesión es donde está desarrollado todo un poco raro. Raro y como con aspectos problemáticos. Porque una de las cosas que ella hace como para estar más cerca de la ceguera de la cosa es irse a trabajar a un centro para personas ciegas. Y ahí es donde todo comienza, porque ves como hay un trato muy raro de ella hacia estas personas, pero también como, sí, hay un trato raro porque además se ve como si les tuviera miedo y además hay como una fetichización, por así decirlo, de estas personas y no solamente de personas ciegas. Ya me tiré una estrellita. Sino también de personas con alguna discapacidad o personas en situación de calle, porque ahí conoce a una persona que no es ciega. El personaje se llama El Cacho y lo que tiene él es que le hace falta una pierna y a la vez el Cacho le presenta a ciertas personas en situación de calle y esta relación que ella crea como que sí, o sea, siempre es muy extraña la manera en que se relaciona con ellas e incluso el Cacho se lo llega a decir como, le llega a decir como que prácticamente parece que es una niña chiqueada, privilegiada que quiere como experimentar otras cosas. Me recordó como a esa historia de Facebook y Twitter de una tarea que les dejaron hacer a los de prepa del TEC de Monterrey de como ir a lo que coloquialmente le dicen como a darse un baño de pueblo, que los dejaron como ir a un mercado y a un tianguis, ¿no? Cuando son cosas que las personas comunes y corrientes hacemos. Y de hecho este personaje pues es privilegiada e incluso la historia se ubica en una parte privilegiada de la Ciudad de México. Y pues sí, su amigo el Cacho le reclama este comportamiento a esta mujer, pero pues ella aplica el de es que tú no me entiendes. Pero sí, siento que por eso no me gusta tanto la historia, como que de repente se ve mucho como una mujer privilegiada que quiere experimentar cosas
diferentes. Y pues sí, toda la segunda parte se siente extraña, aunque pues sigue habiendo esto de la cosa, casi no se menciona, se siente muy desconectada con todo lo que fue la primera parte del libro. Incluso termina viendo hasta temas políticos y urbanos y de la construcción de la Ciudad de México y del metro. Creo que como para hacer una especie de metáfora de la sociedad. Una cosa que quizá tendría más sentido en otra historia y no en la que había empezado a contar en un principio. Entonces por eso terminó siendo un libro de 2 estrellas. Luego el siguiente libro que leí fue Emma de Jane Austen, que aquí tengo mi versión en física de las novelas eternas, pero en realidad escuché el audiolibro también en Storytel. Y Emma lo leí porque lo quería hacer antes de ver la adaptación a película del 2020 y también la película de Clueless, que es como un rom-com clásico de los 90. Quería conocer la historia de Emma en el libro antes de leerlo. Digo, antes de ver las películas. Como les digo, escuché el audiolibro en Storytel, pero la verdad no podría como recomendarlo porque, o sea, está bien leído y todo, pero el problema es que está mal editado. Entonces, en algunas partes, como que la narradora se equivoca y no hay ahí como un corte ni nada, sino que me dice como, ay, o se nota que se equivocó o vuelve a repetir las frases. No pasa tanto para hacer un audiolibro, creo que como de 13 horas, o sea, no son tantas ocasiones, pero sucede. Entonces, a mí eso particularmente como que no me importa mucho, pero si a ti te puede molestar, pues quizá no te lo recomendaría. Y me duele en el corazón decirlo, pero este es el libro que menos me ha gustado de Jane Austen. Le puse 2 estrellas. Al principio, honestamente, pensé que sería mejor, tenía esperanzas en él. Sí me estaba gustando y de hecho creo que fue una ventaja haberlo leído en audiolibro porque era como estar escuchando chismecitos sobre personas. Creo que si no lo hubiera estado escuchando en audiolibro hasta se me hubiera hecho un poco pesado igual, ¿eh? Y pues para quien no sepa nada de Emma, como quizá yo un poco al principio del libro, Emma es una chica inglesa de 21 años que pues vive en una pequeña comunidad de Inglaterra con su padre y digamos que ella y su papá son como de las personas de mayor rango en donde ella vive. Y pues Emma no tiene amigos de su edad ni muchas cosas que hacer. Entonces uno de sus pasatiempos es estar de casamentera con sus amistades, viendo a quién junta con quién. Pero ella por ella misma no tiene ninguna intención de casarse. Y pues gracias a esta afición de Emma de estar de casamentera, la novela termina siendo de repente como una especie de novela de enredos en la que pues de repente hay muchas confusiones en torno a quién le gusta a quién dijo esa cosa, porque empiezan a haber muchos malentendidos. Y pues ahí es donde se pone bueno el chismecito, ¿verdad? Aunque honestamente de repente también da mucho coraje con Emma porque parece que no es muy consciente de las personas de su entorno y la mayoría del tiempo como que está muy equivocada y todo le sale mal. Y justamente hablando de Emma, yo he visto que a mucha gente no le gusta el libro por el personaje porque se les hace un personaje insoportable. Yo en lo personal no tengo problema con los libros con personajes insoportables, entonces eso no fue como un problema para mí. Y honestamente he leído personajes más insoportables que Emma, como el de Mi año de descanso y relajación. Porque pues Emma es como un personaje satírico de esta joven rica, mimada, que no tiene nada mejor que hacer. Sí, o sea, ahorita Emma sería prácticamente como una whitexican, honestamente. Como una influencer rica con la percepción de la realidad bien alterada. Bueno, quizá no tanto. Pero es que algo que vemos en Emma es que está obsesionada con los rangos, con las clases sociales, con que las personas permanezcan en el lugar que les corresponde. Y pues por otros libros que he leído de Jane Austen, pues sé que esto es como una sátira recurrente que a ella le interesa. Si ahorita sigue habiendo un montón de gente clasista, pues en esa época estaba súper marcado y muchísimo más. Y aunque el libro se llame Emma y la historia se concentre en Emma, en realidad conocemos a un montón de personajes más de toda la comunidad en donde vive. Jane Austen no se contuvo y contó ampliamente varias historias de vida. O sea, a veces son capítulos enteros de personajes con los que Emma convive o ha convivido toda su vida.
Y pues este aspecto es algo que sí le aplaudo a Jane Austen. Esta construcción de personajes siempre es muy buena. Cada uno tiene su historia y su personalidad muy particular. Y sus personajes de repente se vuelven como caricaturescos y como que terminan siendo como una representación de ciertos vicios y defectos. Como que unos representan la ingenuidad, otros la imprudencia, la codicia, la vanidad, etcétera. Y pues justamente en estos vicios tenemos esta característica de Jane Austen, que tiene el poder de crear a personajes súper insoportables, muy insoportables. Creo que la señora Elton, uno de estos personajes, es uno de los personajes más insoportables que yo he leído en toda mi vida. De verdad desesperaba un montón. Ahora, conocer estos personajes y todo estaba bien al principio. La historia avanza, pero siento que hay un momento en el que la historia se estanca. Parece como que no está pasando absolutamente nada por varias páginas y se siente como en esa reseña que vi por ahí en un tweet sobre Orgullo y Prejuicio, que una persona puso: ¿Qué libro tan malo? Solo es un montón de gente yendo a visitar a otra gente en sus casas. Así, prácticamente. De repente hay un momento en el que Emma termina haciendo eso a mitad de la historia y se vuelve tedioso. Porque pues además de estas visitas, las conversaciones que tienen los personajes son muy largas y son explícitas. O sea, te cuentan prácticamente todo lo que dice cada quien, y a veces son conversaciones pues sobre temas muy banales, ¿no? Que quizá, o sea, pues puede parecer un poco interesantes de leer al momento, pero en realidad a la historia no le aportan mucho. Y además, por ejemplo, si Austen te quería mostrar que un personaje era molesto porque habla mucho, no solo te decía: ay, este personaje habla mucho, no, te lo mostraba, verdaderamente te lo mostraba. O sea, te ponía como párrafos y párrafos de las pláticas de este personaje que decía puras cosas tontas o puras cosas aburridas, para que tú, al igual que Emma y las personas de su alrededor, vieras lo molesta que podía ser. Pues justamente así, para que tú te aburras, lo lograba en realidad. O sea, incluso hasta plática sobre manzanas. Entonces es como, ok, quizá como técnica de escritura y sí, puede ser interesante, y Jane Austen seguramente se divirtió haciéndolo, pero pues como lector no está muy interesante, definitivamente. Y finalmente, otro punto muy importante por el que definitivamente no me gustó es el interés amoroso en la historia. No voy a mencionar nombres ni nada en específico, pero pues para quien no quiera saber nada, supongo que spoiler de una novela de 1815, que ni es tan spoiler porque no voy a decir nombres, pero bueno. Al principio me pareció raro el que se supone iba a ser el interés amoroso de Emma, porque no sentía que fuera el tipo de persona que pondría a Jane Austen ahí, que fuera el interés amoroso. Se me hace extraño. Era buena gente y todo, pero como que algo no encajaba. Aunque al final justamente pues la historia se va por otro lado y no termina con esta persona. Entonces, ¿para qué 350 páginas de estos dos personajes juntos? ¿Para qué? ¿Para qué se desarrolló tanto esa relación? ¿Para qué los vimos tanto tiempo juntos y al final no iba a importar? No es como que no debió estar ahí en absoluto, porque pues eso es como parte del punto de la historia, pero eso se pudo haber resumido en mucho menos que todo lo que nos contó, honestamente. Eso y muchas partes del libro. Lo comentaba justamente en el video pasado, Alex Medianoche puso que al libro le sobraban como 250 páginas o algo así, y sí, es que Emma es innecesariamente largo. O sea, yo creo que seguramente Jane Austen pues estaba divirtiendo mucho escribiendo el libro y por eso le salió así, pero honestamente, para contar lo que nos contó en Emma, innecesariamente largo, se pudo haber contado en muchas menos páginas. Ahora, la persona con la que se queda al final, no es que no tenga sentido para la historia, pero para mí al menos siento que no encajaban tampoco. Como que yo no los veía en ese tipo de relación amorosa, porque al menos ese es mi sentir. Yo como que su relación de Emma y este personaje lo había interpretado como tipo una relación de casi casi como de mentor y alumna, porque durante toda la historia se ven a estos personajes como al señor regañando a Emma como si fuera una niña prácticamente. Entonces, al momento en el que al final quedan juntos, a mí se me hizo extraño, y cuando supe que eso es lo que iba a pasar fue como de, ok,
Además de que hay una diferencia de edad algo extraña, tomando en cuenta que el hombre conoce a Emma desde que ella era una niña. La diferencia, o sea, ya cuando son adultos es de que ella tiene 21 y él 38 creo, pero era una niña. O sea, yo sé que en esos tiempos la edad se concebía de forma muy diferente y la infancia y todo, pero hubo algo que me terminó así como de enojar y de arruinar todo. Y es que en un momento el señorcito que se queda con Emma le termina diciendo como de, es que yo estaba enamorado de ti desde que tú tenías 13 años. 13 años, cuando Emma tenía 13 años, él tenía 30. Les juro que cuando leí eso de los 12 años hasta regresé a mi versión ahí en físico a buscarlo a ver si solo era de esa edición del audiolibro o si también estaba en el físico, yo teniendo esperanzas en la vida, pero no, sí, también estaba en la versión en física y yo sí de... Eso para mí terminó de matar esa relación que desde un principio a mí no me había gustado. En fin, aunque la historia tiene buenos personajes y esa crítica social que pues es característica de Austen y a mí me gusta, pues la historia es demasiado larga. Se pudo haber resumido en una cosa mucho más corta. Algunas cosas que pasan o personajes terminan siendo irrelevantes y el interés amoroso y la relación del final es horrible. Y pues sí, tristemente eso pasó con Emma y... pues ya creo que ahora entendí quizá por qué a Aira y Ramón no les gustó tanto. Y por último, el siguiente libro es una lectura de 5 estrellas y es Dorsal de Nadia López García, que ya se los enseñé en mi video anterior. Ok, a ver si puedo. Si estás viendo este video, si llegaste hasta aquí, ya no lo veas, ciérralo. Lo primero que tienen que saber es que leí este libro digamos en una situación de crisis, por así decirlo, en uno de los momentos más angustiantes de toda mi vida, que después tristemente esa angustia se volvió en un duelo por la pérdida de un ser querido. Pero digamos en ese momento como de angustia, pensé que en un momento en el que estaba sola, leer poesía en voz alta me podía ayudar como a distraerme un poco de todo el horror. Y así fue como leí este libro. Ya lo tenía porque era para mi propósito de leer más poesía y específicamente yo quería leer este libro de Nadia López García porque a ella ya la había leído anteriormente, creo que 3 libros, el de Tikushika, El tren, que sobre infancias migrantes, también otro igual de poemas que tiene en la UNAM y el de Tierra Mojada, que es un poemario que me gusta mucho y justamente sus anteriores poemarios que había leído estaban en lengua tunsavi y en español, eran ediciones bilingües, pero los poemas son todos en español y yo sé que les digo que lo leí en un momento en el que estaba muy sensible, pero de todas formas pienso que este libro transmite un montón de emociones por la forma en que se dicen las cosas, la forma en la que está escrito y pues sí, está escrito con una gran sensibilidad. A mí me sacó varias lágrimas. Dorsal nos cuenta episodios de la vida de Estrella, una mujer trans, se da a entender que es una mujer trans, en donde conocemos su relación con ella misma, con su familia, la relación tan difícil que tiene con su padre porque él no la acepta, pero además no solo es eso, sino que la lastima, la violenta, le dice explícitamente que ella no es una mujer, que ella no es Estrella. Y además otro aspecto muy fuerte es que la culpa de la muerte de su otro hijo, Vicente, el hermano de Estrella. Ahora, la muerte de Vicente es un hecho muy traumático para toda la familia, específicamente por las condiciones en las que se dio, porque fue una desaparición y después un asesinato, y fue un asesinato violento. Entonces afecta por completo a la vida de la familia de Estrella. Estrella, por ejemplo, pierde a un cómplice, su hermano era su cómplice y era de las únicas personas en el mundo que la quería y la aceptaba. Pero especialmente en el poemario vemos cómo afecta mucho a la madre la muerte de su hijo Vicente, que es algo que definitivamente no puede concebir, que la trastorna tanto que llega a
a confundir la realidad, los recuerdos, los sueños donde todavía vivía su hijo. Y pues aunque ella dice amar a Estrella, pues también de cierta manera la violenta porque... No, sí, la violenta porque quiere que, digamos, en un intento desesperado de volver a unir a su familia, pues que Estrella le diga a su padre que la perdone, que no es una mujer, que no es Estrella, o sea, quiere que niegue su propia identidad para que haya una reconciliación, pero pues evidentemente ese no es el camino y solo lastima a Estrella. Por todo esto que les cuento, pues en el poema se ven reflejados muchos temas, la identidad, la soledad, el duelo por la pérdida, la memoria, los sueños, muchos otros. Y todo esto a partir de imágenes poéticas que tienen que ver con el agua, con el mar, con criaturas marinas. Específicamente el libro se basa en la figura del hipocampo, que es el caballito de mar. Y algo que me pareció muy interesante es que buscando sobre este libro me salieron algunas entrevistas de Nadia López García, en donde cuenta que es un libro basado en una persona real que ella conoció cuando era niña. Nadia nombra a esta mujer como Apolinar Estrella e igual da a entender que era una mujer trans que ella conoció cuando era niña, que vivía en la comunidad donde ella vivía y que pues le tocó ver cómo la violentaban mucho por esta transición que estaba haciendo. Entonces pues sí, ella dice que ella a veces no entendía de niña cómo podían ser tan violentos simplemente con una persona que estaba intentando transitar el mundo desde otro espacio que pues las demás personas no entendían. Y también quiso hacer este libro porque ella se fue mucho tiempo de esa comunidad y cuando regresó ya más grande y preguntó por Estrella, pues parecía como si ya nadie se acordara de ella, ¿no? Como si no hubiera existido. Entonces, parte de este libro es decir, no, sí existió, por supuesto que existió. Y ella también dice que es un poco como un ejercicio de qué hubiera pasado quizás si hubieran tenido otra educación, otra información en sus infancias. Ella piensa que quizá, aunque era muy niña, pues pudiera haber ayudado a Estrella. Y esto fue todo por el video de hoy. Estas fueron todas mis lecturas de enero, febrero y marzo, sí. Ya hasta estoy un poquito afónica de tanto que he hablado, pero es que era todo lo que les quería contar sobre estos libros y que no se me fuera ningún detalle. Díganme en los comentarios si ustedes ya leyeron estos libros, qué piensan, si están de acuerdo conmigo o si no. A lo mejor a ustedes sí les gustó Emma, por ejemplo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente burbuja de letras.